Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, una nueva sesión de alto y claro con nuestro querido amigo y compañero José Piñero Maceiras. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos aquí muy bien y en un buen clima fantástico, Bueno, de pues vacaciones prácticamente, si no hubiera que trabajar. me alegro, hombre. Bueno, recordar a todos nuestros seguidores que José Piñero Maceiras ha escrito un libro, La represión de Franco, que está causando sensación, en el cual vuelca todo lo que muchas veces no se ha dicho y no sabíamos sobre este asunto que es tan delicado y al mismo tiempo tan complicado, pero que hay que abordar con la valentía con la que lo ha hecho él. Estamos de alguna manera siguiendo en parte lo que cuenta en el libro, en estas series que estamos dedicando a lo que él trata. Bien, es verdad que en el libro, lógicamente, hay muchísimos más datos y de alguna forma mucho más accesibles que lo que puede dar de sí una entrevista digamos, en el canal de televisión. Por eso recomendamos de verdad comprarlo, leerlo. Yo lo he hecho ya dos veces, lo he dicho en varias ocasiones. Es un libro de cabecera, es un libro que tiene una cantidad de informaciones tremendas y que es producto de una investigación, Pepe, de cerca de 30 años, ¿no? Sí, hola, buenas tardes a todo el mundo. Sí, es una investigación bastante larga, de unos aproximadamente 30 años o más. Ya lo he comentado alguna vez, se creó, empecé a trabajar sobre el año 96, 95, 97, depende, y de una forma insistente desde el año 97, ¿no? Y en el año 2006 lo tenía muy bien ya hilvanado y de hecho registré en el registro de la propiedad intelectual el manuscrito que tenía por aquel entonces, pero lo fui ampliando continuamente. En el 2008 hice otra versión más grande que también escribí en el registro de la propiedad intelectual y prácticamente hasta la época de su impresión en máquinas por SNDT Editores estuve añadiendo cosas, modificando y clarificando algunos Claro. conceptos e ideas fundamentales que se desarrollan en el libro. Claro. Bueno, hemos estado ya, llevamos 6 capítulos publicados, queda un séptimo que se publicará seguramente pasado mañana, este va a ser el octavo, y de verdad yo me estoy enterando de cosas que no tenía ni la menor idea. Y he leído bastante sobre este asunto, ¿no? Te lo digo sinceramente. Además, con el detalle que tú lo cuentas. Hoy vamos a tratar un tema. Yo creo que si hemos dicho que todo tu libro trata temas delicados, este es delicadísimo. Yo creo que además se ha volcado lo que podríamos decir un Himalaya de falsedades, tergiversaciones, exageraciones, manipulaciones, a mi modo de ver una vez que he leído tus datos. Pero yo quería que nuestros seguidores tú les pusieras a corriente de este asunto. Las cárceles en el momento de lanzamiento, en el momento posterior, durante la guerra, y en el inmediato, la inmediata posguerra, tú llegas hasta el año 45 porque es un tema en el que, bueno, hemos oído barbaridades y parece ser que no es así. Adelante, Pepe, a ver si nos ilustras sobre este asunto. Bueno, respecto de las cárceles y de las prisiones, se ha exagerado como todo, naturalmente. Aquí lo que prima y lo que lleva una parte de la izquierda española o de la intelectualidad de la izquierda española es a arremeter contra el régimen 18 de julio como sea y por donde sea. Y de Claro, esta manera, pues es curioso. Sigue las instrucciones que la Tercera Internacional en septiembre, en otoño del año 36, dio orden de que se llevara a cabo una especie de propaganda para, en cierta manera, disolver las opiniones que por aquel entonces empezaban a salir por la prensa europea sobre las barbaridades y astracanadas que se estaban realizando, practicando en el bando republicano, ¿no? Y después, posteriormente, cuando se gana la guerra por los nacionales y queda derrotado el bando republicano, pues la Tercera Internacional pues toma cartas más en el asunto y crea pues aquello que fue Radio Moscú, Radio Pirenaica, donde se ventilaron pues toda una serie de ensoñaciones, críticas, media verdades, exageraciones para desprestigiar tanto el régimen de Franco a la persona del general como al movimiento nacional que le llamaba la Falange, que tampoco sabía lo que era realmente. Realmente era el movimiento nacional, no estrictamente la Falange. Y esto pues fue prácticamente hasta la muerte de Franco, incluso posteriormente. Y no creo que desapareció después de la muerte de Franco el radio
Radio Moscú, que yo conocí curiosamente cuando estaba estudiando en Madrid, los últimos años de la carrera, conocí a una locutora de Radio Moscú que estaba casado con un comunista que había huido, que después Así. le reconocieron la categoría de capitán, ¿no? Que se llamaba Sáez, en el norte de Madrid, que digo ellos, ¿no? Y más o menos, pues, sé de qué iba la historia. Personas muy serias, muy burguesas, la verdad me extrañó porque eran muy burguesas. Tenían un piso ahí, pues en lo que es la Coma. Yo creo que con aquella persona que vi, que era incluso guardia real, si lo está escuchando hoy, se le entrará una carcajada. Pues que era de Cáceres, pues sí, pasamos una buena época, era una persona muy seria y tenía una propiedad, pues le pudo comprar una propiedad cuando vino a España, posiblemente con el dinero que en atrasos le dio el régimen, porque hay que decir que a pesar de estas tonterías que está diciendo la izquierda de que fueron perjudicados, no, cuando vino, y eso hay que reconocerlo, al régimen de Suárez y a rey Juan Carlos, se les atribuyó a los militares republicanos, independientemente de cuándo hubieran combatido o no, todos los derechos que tenían y con atrasos. Y eso permitió pues, que esta persona tuviera, pues, como era el coronel, pues seguramente era un comunista empedernido, además era conocido de Lister, pues se compró un piso en la Coma, y este hombre era cuidado, cuidado, siempre lo conocí como representante, como miembro de la comunidad de propietarios. O sea, o sea, tú fíjate, pasó el hombre de una situación en la que era en la Rusia de Stalin, cuando ya se volvió Moscú además, en la que era un sistema en que la propiedad para muchas personas era compartida, es Claro. decir, vivían en casas, la gente burguesa en la época de la Revolución tenía casas y de pronto se encontró con que personas de todo tipo de condiciones se les metían en las casas porque los metía ahí el gobierno socialista de Lenin, ¿no? Entonces, bueno, pues de pasar a esa historia se convirtió en propietario en el año, pues yo lo conocí creo en el 82, finales del 82, Ya. en un propietario y además muy bien, trabajaba muy bien, era muy respetuoso, se conocía que la Unión Soviética había sido muy bien instruido, ahora bien, fantástico, pero como lo hablases de la guerra, de Franco, de la división azul, Dios, se echaba pestes el hombre. Eso es eso. Entonces yo lo conocí, su mujer fue de Radio Moscú, Sí, además sí. cuando, y bueno, pues eso es lo que digo yo. Bueno, todo esto fue una historia, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que nos interesa decir, lo primero que se encuentran los nacionales es con un problema grave, es decir, ellos intentaban una insurrección armada, tomar el poder en poco tiempo, aunque hubiera una pequeña guerra civil, pero se encontraron que las ciudades más importantes se le opusieron, entonces no pudieron. Entonces, en aquel entonces el Estado español era muy centralizado, aunque hubiera autonomías, muy centralizado, y como bien decía General Mola, dependía todo de la capital de España. Y la Claro. Dirección General de Prisiones estaba en España. Entonces hubo un desbarajuste. O sea, no había nada hasta que Franco toma el poder para normalizar la situación de las prisiones. Y eso se hace con la creación del inspector o delegado de prisiones en noviembre de 1936. Es decir, pero hasta entonces se puede analizar cuántas personas más o menos son. Yo considero que teniendo en cuenta las órdenes de Mola, de las instituciones reservadas y de lo que conocí, pues lo conocí por Galicia, por Norte de España, por el centro, por las zonas nacionales, se encarcelaron a todos los dirigentes del Frente Popular, se encarceló como medida preventiva, ¿no? Y Claro. estos fueron, pues, yo calculo que entre 1.000 y 2.000 personas por provincia, excepto por Sevilla, que fue más grande, o Granada, Córdoba, que eran poblaciones más importantes, ¿no? Y entonces allí pues se aplicó el régimen que había en aquel entonces, que era el reglamento de prisiones, que era de los años 30, ¿no? Un régimen, pues bueno, bastante duro, ¿no? Pero no había una regulación específica de este tema, y entonces se produjeron algunas estaciones de cárceles de personas que estaban detenidas para aplicar las represalias, asesinándolas, matándolas, Claro. hasta que llegó Franco y lógicamente ordenó que todo eso tenía que ser sometido a inspección, que le pasaran todos los alcaides y todos los jefes de prisiones una relación de las personas que estaban en las cárceles para proceder lógicamente a su clasificación. Y de eso se encargó hasta que se crea el Estado Nacional y en el año 38 una comisión de justicia que era de la oficina técnica que dirigía el general Dávila. Yo creo que es familia de este famoso general Dávila que todavía existe, que Sí. algunas veces habla, que es de Burgos, que habla con el coronel Baños, que es de aquí de León. Pues yo creo que ese Dávila es familia de esta persona, una persona que era de pequeña estatura, según han comentado en Burgos, pero muy agradables, muy trabajadores. En cualquier caso, esto ocurre, lo que ya empieza a hacerse en agosto del 36, y lo comento en el libro, algunas medidas
para aplicar, pues, por ejemplo, los militares detenidos, se les reservaba un tercio del sueldo del haber. Ah, Se les pagaba el Estado. Es curiosísimo porque esto en el ahorro republicano rojo no existe. Lógicamente, allí los trataron como fieras, incluso ah, algunos detenidos los llevaron a las fieras, como tú sabes, sí, en Barcelona, porque fueran devoradas, es pero verdad, no aquí, no se dice eso. Entonces, es se verdad. empezó, en primer lugar, se les devengaba el tercio que recibían los militares, los jefes se les daba, y a los detenidos, y lo mismo ocurría pues también con los detenidos que estaban en la cárcel, que eran funcionarios, se les daba pues un tercio para que pudieran mantener, bueno, para que pudieran tener una manutención, etcétera. Claro. Las personas más bien de izquierdas se lo pasaban peor, pero se les permitía que sus familiares les llevasen todo tipo de comidas y todo tipo de enseres que estaban en la cárcel. Esto tiene que saberse incluso pues, de las mismas referencias o testimonios de personas que a su padre fue ejecutado o sacado de la cárcel, pues se encontró que le iba a llevar la comida, que habitualmente le llamaba, y que no estaba. O sea, que sí se permitieron esas posibilidades. Después, cuando cae Vizcaya, cuando se despeja toda la fachada norte, todo el litoral cantábrico y son miles de prisioneros en Santander, se copan miles de prisioneros, lo mismo ocurre en Asturias, pues se crea Claro. ya el sistema de campos de concentración por un decreto de 28 de mayo de 1967, donde curiosamente el régimen de Franco en una guerra civil aplica el convenio de Ginebra. Y esto hay que Ah, saberlo muy bien, porque hay muchos autores que hablan de una inmensa prisión, porque son 40.000, 30.000 por aquella época, pero lo que está Franco, sin tener ninguna obligación, el régimen de Franco, está aplicando ya el convenio de Ginebra que exigía que a los detenidos, a los prisioneros, tendría que pagársele un jornal igual al de un obrero jornalero. Entonces incluso se le daban, creo que 2 pesetas diarias al detenido si estaba casado, 3 pesetas, y si tenía un hijo hasta 4 pesetas, siempre que eso no sobrepasase lo que ganase ah. un jornalero en la comarca donde estuviese el establecimiento penitenciario. O sea, Además de Pepe, eso, Pepe, que entonces ya en plena guerra, el bando nacional, sin tener por qué, como tú has dicho, ya aplica la Convención de Ginebra y por lo tanto está reconociendo una serie de derechos a estos prisioneros que lógicamente son producto de la guerra, ¿no? sí, 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 se le aplica desde el año 37. En el año 36 hay algunas, hay algunas disposiciones, por ejemplo, en La Coruña, el orden general de la octava división de La Coruña, 10 de agosto del 36, donde, bueno, pues se trata eh, la situación alimenticia y monetaria de los presos políticos, ya se trata de regular. Fíjate, en el 10 de agosto de 1936, un orden general de la octava división de algunos sitios, pero ya con carácter general se aplica también, se aplica a partir de mayo de 1937. Incluso, por ejemplo, el odiado por la izquierda española, que odia muchísimo al general eh, Queipo de Llano, también estableció un sistema en el 37 de ayudar a los huérfanos de la guerra, que en cierta manera eran los hijos de combatientes, pero también los hijos de fusilados. Eso después se realiza a través del auxilio de invierno, que Ah, crea a la viuda Don Onésimo Redondo y después su posterior marido Javier Martínez de Bedoya, que fue diplomático, que fue un jonsista de primera época y que hacen pues una labor encomiable y que, bueno, a todas las personas, lógicamente, que habían quedado desvalidas por la guerra fueran ejecutadas o no, o que su padre hubiera pues muerto en combate, pues se les daba de comer, se les ah, ayudaba, etcétera, con comedores especiales y tal, que fue el auxilio social que después se configuró en servicio social, que es lo que tenían que hacer las mujeres durante la época de Franco, un servicio social. No sé si claro. tu mujer lo hizo Sí, o tu sí. madre. Todavía Entonces, llegó, eso todavía. viene exactamente, eso viene de Kiko de Llano y viene también de la mujer, de la viuda de Onésimo Rondo, la mujer, y de Javier Martínez Bedoya, un josista de Valladolid, que fueron los que crearon el auxilio de invierno, exactamente. El auxilio de invierno pasó a denominarse auxilio social y después servicio social, que era lo que hacía la sección femenina, Claro, lógicamente. claro. O sea que tenemos entonces que desde el primer momento, para unos y para otros, hay una preocupación por, lógicamente, a esta gente que queda de una manera desvalida, niños, viudas y demás, independientemente de cuál fuera la circunstancia, de atenderles, ¿no? Sí, sí, eso en principio de forma hasta la primera hay algunas disposiciones como esta de La Coruña, hay algunas más, también algunas más, pero después curiosamente una manifestación que hace el general Millán Astray en noviembre diciendo que tenemos muchos miles de prisioneros vuestros, que es una radio, es una programa propagandista que se emite en zona roja para decirle tenemos miles de prisioneros y los tratamos muy bien, exactamente, o sea, está claro que no había en ese sentido
privarles de hambre, como ocurrió, por ejemplo, pues en la zona roja, en muchos sitios, ¿no? De hecho, el campo de concentración de Turón en Granada, lindando con Almería, se hizo un campo de exterminio, el primer campo de exterminio que hubo en Europa, antes de Treblinka, de Dachau y todos de la zona del este, en la zona de la Segunda Guerra Mundial, pues fue en Granada y fue lógicamente creado, como tú sabes, lo comenté yo, a Javier García Isaac, dirigido por socialistas. Las cosas son como Sí, son, hay que saberlo. Si estamos hablando de la guerra, muy para bien. bien y para mal hay que decirlo. Se creó allí con presos que traían incluso desde Almería, pues fueron muertos de hambre, a palos o muertos de hambre, lógicamente, por trabajo. Ya, ya. Aquí, lógicamente, por el trabajo, incluso en el 37 se reguló y las personas que podían ya desde el año 37 redimir eh, penas por trabajo, se les pagaba el jornal, se les Ya. pagaba el jornal de los obreros. O sea, esto es curiosísimo, el jornal de los obreros, salvo a los que estuvieran comprendidos en filas. Pero a los que Ah, estaban comprendidos en filas, se le pagaba el haber de soldado, jo, excepto el ya. plus de campaña. O sea, cada soldado nacional tenía, como tú sabes, un haber. No sé si le daban una Sí, sí, peseta o no sé lo que era. sí, Tenía un sí, haber, vamos. Y efectivamente. el plus de campaña, por estar en combatido. A los jóvenes que estaban comprendidos en filas, que eran de izquierdas, estaban presos por delitos, que sea, se les pagó el haber de soldado y se les quitaba el plus de campaña. Hombre, eso no es el 37. Yo creo que eso era aplicar bien el convenio de Ginebra. Después hay Claro, autores que han hablado de que eso era terrible, trabajo esclavo. Bueno, sí, es que estos están desde luego totalmente intoxicados políticamente con propagandas, porque no es verdad. Es decir, en primer, los campos de concentración, lo que hay que saber claro, los campos de concentración no se crean aquí por el régimen de Franco. El campo de claro. concentración, como tú sabes, nace en la guerra de los Boer, en la guerra de los Boer, donde estuvo preso Winston Churchill, que fue inteligente y era muy listo y huyó de estar preso. Pues bueno, los campos de concentración, el alambre de espino, todo eso viene de la guerra de los Boer, que es de 1900. O sea, de los Y ingleses. de los ingleses, viene de esa época. Y después los penales para prisioneros políticos no es del régimen de Franco, lo crea. La primera idea es el sistema liberal en la Segunda Guerra Carlista, en 1874. Dice curioso, pone en un artículo, un decreto por el cual se pone manifiesto que ante pues, las continuas revoluciones y rebeliones como consecuencia de las sobreexcitaciones políticas que ocurren en la guerra, hay que establecer un presidio para delincuentes políticos. 1874. Y Claro. después, curiosamente, como tiene que ser y como es que es la norma, es la regla de la sociología. Curiosamente, el 3 de julio, creo que es el 3 de julio de 1936, el Frente Popular crea una penitenciaría especial para presos políticos en el penal de Burgos. Claro. Ese es la creación de la primera cárcel para personas políticas. La hace el Frente Popular en julio, el 3 de julio, creo, de 1936. Digo la fecha exacta y el decreto para que las personas pues que dudan, pues que lo vayan a ver al Boletín Claro, Oficial del Estado en la Gaceta de la República, que ahí verán claro. todos los datos al pie, como tiene que ser. Claro. Claro, claro, pero una cosa que yo quiero dejar claro para nuestros seguidores es que cuando hemos hablado de tus casi 30 años de investigación para este magnífico libro, es que tú has consultado las fuentes originales, las fuentes primarias, es decir, los documentos originales de la época, julio 36, 37, 38, es decir, que es irrebatible, es incuestionable, porque todo lo que tú afirmas está basado en una documentación que además pueden consultar propios y extraños y los a favor y los en contra. Otra cosa es que algunos no lo quieran hacer. No, yo no me vanaglorio de nada, como tiene que ser. Bueno, yo digo simplemente que hay unos decretos, hay unas leyes y esas leyes están publicadas en determinado boletín. Simplemente que vayan al boletín oficial del Estado para el año 36, desde 36 en adelante hasta el 45, hasta el Claro, 50 y tantos, y anteriormente pues que vayan, que además se pone en el libro, por eso tiene casi mil notas en la claro, obra, porque claro. lógicamente está todo documentado. Pues vayan al boletín oficial del Estado, vayan a la Gaceta de la República, vayan a la Gaceta de Madrid o vayan incluso pues a los decretos, pues a las leyes, curiosamente, de la Guerra de la Independencia, donde hay algunos organismos como que el Tribunal Superior Extraordinario de Represión de Delitos de Orden Público, que también están publicados y se conocen, está en el Archivo Histórico Nacional. Todo está Claro, claro, clarísimo, pero además, para las personas que duden, es decir, la posibilidad que había también de detener a personas sin un procedimiento judicial,
estaba autorizado por la ley de orden público. José Antonio había sido, y todos los líderes de la Falange, que hablamos el otro día de ellos, pues fueron detenidos así, prácticamente detenidos por disposición del orden público, de la ley de orden público, porque el gobernador lo quiso así, que se decía que eran detenidos a disposición gubernativa, exactamente. Pues está diciendo, bueno, pero esto no es solo cuestión, se habla incluso del Frente Popular. Pues yo creo que te lo he comentado a ti, de que incluso, y lo digo en el libro, esto viene de un sistema liberal como en Estados Unidos, donde cuando se crea el Estado independiente, la República de Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, hay una ley que es la Enemy Alien Act, o sea, la ley de enemigos extranjeros, por la cual se autoriza que se puedan detener y expulsar incluso del país a aquellos enemigos. Y eso también se vuelve a poner de manifiesto en el año 1919 en Estados Unidos, y el caso más claro y que además tiene que hacer refrescar a muchos escritores es la Ley de Poderes Especiales del Reino Unido, que es de los años 60, por el cual, lógicamente, se detenía a cualquier tipo de activista en el Ulster que Claro, pudiera ser contrario a las ideas del Reino Unido. Y eso se aplicó y se detenía a las personas sin ningún mandamiento judicial por una claro. determinación, una situación de guerra o para paliar un terrorismo que existía en el Ulster en aquella época. Que es normal, vamos a ver, el Estamos hablando de Estado. dos naciones que son dos naciones que se pueden considerar democráticas porque siempre han defendido las posturas de la democracia. Pero claro, la democracia como la entienden los anglosajones, no democracia como se entendía en el Frente Popular, que era simplemente pues la represión, el fusilamiento y lógicamente mucho más duros que la Revolución Rusa, porque yo Claro, creo que lo que he visto, lo que he notado aquí después de estudiar durante varios años la represión en el lado republicano, aquí fueron más radicales, aquí fue algo se hizo en el lado republicano una carnicería espantosa, sí, sí. algo terrible, y desde luego que esto de que se justifique, se intenta de justificar por la represión de los nacionales cuando han cometido errores, todos los hemos reconocido, y el primero, y barbaridades, pero se hacía dentro de las leyes o del escote jurídico de aquella época, que era muy estrecho, eso lo sabemos todo, naturalmente, Claro, pero era una de guerra. En el otro lado se prescindió de cualquier normativa, porque se entendía que el ganarse la guerra, como era una ley, una guerra civil, no tenía que someterse a ninguna directriz, porque los convenios de Ginebra, hemos hablado, solo se aplicaban cuando se dio la guerra civil a las naciones beligerantes, pero no a una guerra civil. En guerra civil se claro, aplican los convenios de Ginebra a partir de la reforma de 1949. Hacía claro. 10 años que había desaparecido la guerra civil en España. Ya, ya. Bueno, o sea, lo que estás diciendo es una cosa que yo creo que es que nadie ha parado en ella o nadie se quiere enterar, bueno, mucha gente. Entonces, ahora otra pregunta importante, vamos a ver, la vida diaria en esas cárceles donde además se aplicaba, ya hemos dicho, el convenio de Ginebra, que sin tener por qué, por ser una guerra civil, porque no estaban declarados beligerantes, ¿cómo era la vida en esas cárceles, digamos, que hoy también nos ponen como si fuera todo una cosa horrorosa? Cuéntanos un poco. En una situación prácticamente de guerra civil, se podía ver a los presos, familiares podían ver a los presos. Aquí, por ejemplo, en Astorga, el poeta Leopoldo Panero, que lo detuvieron en octubre, fíjate, en octubre del 36, Claro, acusado de espía, porque había estado en Inglaterra y le acusaban que era miembro de, ¿cómo se llama? El Comité Rojo, el comité rojo. exactamente, de El Comité Partido Rojo, Comunista. exactamente, no, era comunista, en aquella época era comunista, y del Socorro Rojo Internacional, lo Ya, acusaba. Pues estuvo allí y su familia fue a verlo, lo vieron que tenía el pelo pues al C, al uno, al 2, pero como se lo hicieron a José Antonio, porque José Antonio, a él y al hermano, cuando se fueron a Alicante, el pelo lo llevaban al cero, según claro. las crónicas. O sea que esto tampoco es una cosa de esto. Y pues, lo pudieron ver y tomar sus medidas oportunas. O sea, dejarte ver si te dejaban ver a las personas. Después, en los años 40, cuando se establece la institución esa de Nuestra Señora de Merced, los presos gozaron de actividades, tenían actividades culturales, actividades, podían trabajar, les enseñaban incluso actividades deportivas, y claro, estas son cosas que tiene que saberse, ¿no? Y además también Claro, la rendición de las penas por el trabajo que daba posibilidades, claro, fueron muchas, claro, fueron miles de personas que pudieron redimir sus penas, ¿eh? claro. Rendición de penas por el trabajo. Yo sobre eso de pelados al cero, que hay una foto que sale, bueno, en tu libro, el editor ha elegido una foto en la cual aparece una serie de presos
del Frente Popular y están pelados al cero. Yo hoy quería decir una cosa muy importante que la gente no sabe. No se hacía para humillar al preso, es que las condiciones sanitarias de aquel momento, que eran lógicamente pues malas, exigían el estar pegado al cero para evitar el tema de piojos, parásitos y demás, y por tanto también de posibles enfermedades que causan este tipo de animales, ¿no? Entonces, muchas veces eran tomas que le pelaban al cero, porque claro, lógicamente, es más, aparecen también muchas fotos de combatientes nacionales en el frente que están pelados al cero, porque lógicamente es lo más cómodo también para poder descansar algo y lo mejor por cuestiones sanitarias. Bueno, yo si estuviera en una guerra me pelaría al cero rápidamente, lo primero que haría. Bueno, ya me queda poco. No, no, pero además tú sabes que en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente ruso, en el frente del este, los soldados rusos y los que estaban combatiendo allí, no sé si eran los búlgaros, vamos, los combatientes del lado central, o sea, de la Entente, Sí, algunos se fueron muy afectados por los piojos y claro. naturalmente, pues eso sí. Lo que sí ocurre, y si me permites una digresión en este tema, Sí, una puntualización, perdona, es que a la gente que no estaba en la cárcel, algunos les pelaron a cero como castigo, pero eso como castigo y les hacían a algunos tomar aceite de ricino, pero eso ya es más, bueno, se puede considerar que era una cosa, pero incluso ahí los militares algunas veces decidieron paralizar esos castigos que solían aplicarlos las milicias patrióticas, Falange sobre todo, pero lo que no se sabe o lo que no se quiere decir es que después de la Segunda Guerra Mundial, a los acusados de fascistas o de colaborar con los alemanes también los pelaron y las pelaron al cero, ¿eh? claro, claro, claro. Bueno, hay una Como cantidad castigo, ¿eh? de, sí, sí, hay una cantidad de Incluso fotografías. algunas les obligaron a algunas mujeres a andar prácticamente en camisones por la calle Sí, pública, ¿eh? sí, no, no, y totalmente desnuda. O sea, hay fotografías en internet que quería buscarlo. Es que lo que no se ha escrito muy poco y no se conoce, y lo que luego aquí no se oculta, es que los comunistas, sobre todo en Francia, y los comunistas en Italia, las venganzas que se tomaron después de la Segunda Guerra Mundial con todo aquel que consideraban que era su enemigo, no solamente nazis o fascistas, sino incluso liberales, fueron terribles. El número de asesinatos, de venganzas y de muertes es terrible. Aquí estamos tirando las manos a la cabeza por Sí, cuatro, sí, ¿no? no, pero es que se ha manipulado, porque en la época que empezó esta memoria histórica, que gobernaba Rodríguez Zapatero, de aquí de León, en Italia se estrenó una película que se llamaba Il sangue dei vinti, Ah, de Guillermo Pensa, creo que es, una obra de Guillermo Pensa, en la cual pues se relata la historia de ese tipo de represión. claro, Bueno, en una zona de Italia, ¿no? Y se ve lógicamente cómo se actuaba. Aquí esa película no se ha divulgado, o sea, fíjate claro, hasta dónde llega la represión que existe aquí. claro, muy bien. No, en Italia sí, en Italia se vio esa película y se vio cómo rapaban el cero a las chicas que acusaban de colaborar, de haber sido de las milicias fascistas, la Claro, rapaban el cero, sí, es una cosa que pasó. claro, Aunque yo pienso que el sistema esto de rapar al cero quizás proceda de la guerra civil irlandesa, por la mm, cual adquiere la independencia del Reino Unido. Yo creo que ahí las fuerzas represivas del Reino Unido utilizaron también el pelado al cero, ¿no? Pero bueno, eso claro. no es. Eso, de cierta manera, nos hemos desviado Sí, de sí, lo de las sí. cárceles, que es importante. En las cárceles, en la posguerra, pues reciben las posibilidades para salir de la cárcel eran muy grandes. Yo lo he comentado, pero bueno, yo creo que se puede comentar más detenidamente cuando lleguemos a comentar la posguerra. Pero sí, tenían cursos culturales, deportivos, equipos de atletismo, jugaban al fútbol. Pues sí, estas cosas Claro, hacían los presos y eso, en cierta manera, les redimía de la claro, pena que les fueron impuesta. claro. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa que tú me has comentado varias veces con muchísimo acierto, y es que mientras que los nacionales van avanzando, por lo tanto van liberando territorio, el enemigo va rindiéndose, entonces van absorbiendo una cantidad de prisioneros, en este caso soldados, y también que es difícil de gestionar. Estamos hablando además de los años 30, no estamos hablando con los medios de ahora. Lógicamente, no hay obra Sí, humana que sea perfecta. ahora date cuenta que era un sitio donde las enfermedades contagiosas eran muy importantes. En España moría mucha gente de tuberculosis y se Claro, cogía y desde luego había que tener yo creo que
Julián Besteiro murió de tuberculosis, no lo sé. claro, Me parece que yo y Miguel Hernández. Había que tener muchísimo cuidado. Mi padre también cogió en la guerra, en el cuartel, después de los años 40, cogió la tuberculosis. Es claro. decir, había muchísimas, las enfermedades eran infecciosas y curiosamente el auxilio social hizo una labor enorme para paliar esas enfermedades, ¿eh? Sí, señor. Sí, Eso hay sí. que tener muy en cuenta que no se ha hablado de la labor que se hicieron los sistemas de la sanidad del régimen de Franco en los años 40 para evitar todo ese tipo de contagios Claro, claro. que con los años 30 era bueno, una cosa terrible, la gente que infectada por tuberculosis y por Sí, otras sí, sí. enfermedades. Bueno, de hecho, las primeras disposiciones de Franco referente a combatir la gran lacra que era la tuberculosis desde hacía siglos surge en el año 37. Eso cuando el COVID ha habido artículos en los que han destapado este tipo de cosas, es decir, aquellas plagas, aquellas pandemias que existían dentro de los medios de entonces, lógicamente se intentaron combatir rápidamente. Esto nos queda poco tiempo, joder, como siempre el tiempo apremia, Pepe, esto es una cosa tremenda, se nos vuela. Yo quisiera que nos resumieras ahora en estos 5 minutos que nos quedan esos tics más importantes que has dicho, pero de una manera esquematizada sobre el tratamiento que se daba a los prisioneros y presos, bueno, prisioneros vamos a decir que son combatientes, y presos en las cárceles del bando nacional durante la guerra y la inmediata posguerra. Bueno, en primer lugar se produce una serie de extralimitaciones, lo digo en el libro, hasta que el régimen, hasta que empieza a funcionar la oficina técnica presidida por Dávila y hay pues alguna disposición como alguna que veo yo aquí que es de agosto, de agosto del 36, donde se dice llegan con algunas grandes, pero donde realmente, por ejemplo, fíjate, en la Junta de Defensa, en agosto del 36, 5 de agosto, dice, llega al conocimiento de esta Junta de Defensa noticias, rescates o canjes de prisioneros que se quitan. Pero después, con la llegada de Franco, todo esto se pone se pone en circulación Claro, e incluso se aplica el reglamento de prisiones del año 1961 donde se prohibía expresamente toda clase de malos tratos y lógicamente la persona que recibía malos tratos pues podía quejarse a las claro, autoridades de la época, tampoco es para quejarse así. En el año 37 creo que había sobre 39.000 personas, en el año 38 en los campos de concentración, batallones disciplinarios a lo mejor había unos 20.000 o 30.000 pero no eran muchos. Cuando hay más detenidos es después de la guerra, que hay 100.000 en el 39, en el año 40 270.000 y empieza a bajar como consecuencia de las medidas y de las leyes de poner de libertades condicionales, de redención de las penas por el trabajo y de indultos parciales y particulares, hasta el punto que en el año pues 48 solo hay 3.000 personas, con un poco más de 3.000 personas por delitos derivados de las cárceles en la cárcel, pues esto es en las cárceles importantísimo. O españolas. sea, claro, o sea que pasamos de 270.000 En el año 40, sí, 40 270.000. a prácticamente nada en el Exactamente año 48. 270.719. Fíjate. Y en el año Y 48 está liquidado el asunto, digamos. en el año 48 está liquidado el asunto. Ya en el 45 se liquida prácticamente porque se pone en la calle todas las personas, hay un indulto general por todas las personas que hayan sido que no hayan sido condenados por delitos de sangre o Sí, delitos que atenten a la honestidad como violaciones o sí. destrucción de iglesias, todos a la calle, Todos a salen la todos a la calle. calle. Pues Y entonces, Pepe, lógicamente, pero a las personas que quedan todavía por delitos de la guerra se les va concediendo indultos particulares como a principios de los años 50, yo creo claro, con la celebración del Congreso Eucarístico hay un indulto también general, parece muy amplio, y además por la rendición de penas por el trabajo, pues lógicamente en el año 48 solo hay 3.000 personas que quedan claro. de la guerra. Claro, pues nada, Pepe, se nos acaba el tiempo, nos quedamos con estos datos magníficos que nos has dicho, esa aplicación de los convenios de Ginebra sin tener por qué, desde el año mismo, del año 36, cuando llega Franco, y luego esa tremenda, tremenda salida a la calle de personas que pasan de 270.000 a prácticamente nada en el año 1940. 48. Yo creo que eso es una cosa que hay que reconocer. Vamos a poner las cosas en su sitio, tú lo has hecho con tu libro, y te agradecemos el tiempo que nos dedicas, Pepe. Muchísimas No, la gracias. institución esa de penitenciaria funcionó muy bien, ¿eh? Eso ha hablado, bueno, los escritores algunos han dicho auténticas barbaridades porque no se han leído la legislación de la época, pero está Claro, ahí. claro, Aparte claro. de algunos folletos, libros sobre cómo funcionaba el sistema penitenciario después de la guerra, ¿eh? Claro.
Pues nada, nos quedamos con eso, Pepe. Muchísimas gracias. Acaba el tiempo. Te emplazamos para la siguiente sesión porque estamos muy interesados en seguir teniendo aquí en alto y claro y bueno, en nuestro canal del Español Digital. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Nos vemos. Bueno, igualmente, Gracias. a ti.